escuela física? A la escuela. A la escuela dominical. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. En la casa del Señor. Bienvenidos mis hermanos que nos visitan por primera o segunda vez. Dios los bendiga. Que Dios les hable un montón. Estos tres varones y mi hermana también. Está con el bebito. Que Dios me la bendiga. Bienvenida a la casa del Señor. Vamos a orar. Vamos a pedir al Señor que sea el Señor en esta hora hablándonos a cada uno de nosotros. Y nada más recordarles lo de los horarios, que sea mi hermano, ¿verdad? Lunes de oración, miércoles de estudio, para que estemos viniendo por acá. Amén. Oremos. Padre, papito lindo, en el nombre de Jesús, Señor, yo te pido, papá, por favor, papito lindo, que tú nos hables, papito lindo, en esta hora, Señor. Para que sea una palabra a tiempo, papito lindo, Señor, por favor, Señor, para el pueblo correcto, Señor. En el tiempo correcto, papito lindo, Señor. Una palabra certera para este tiempo, para poder entender los tiempos que estamos viviendo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Vea lo que dice, hermano, la palabra en Proverbios 28:13. Es un versículo, hermanos. Es una palabra que mucho lo hemos hablado, lo hemos conversado, pero no quiero pasarlo por alto y quiero que le bajemos, como decimos nosotros siempre, que le bajemos un poquito la lupa de lo que realmente dice la palabra de Dios. Ahí porfa me llevan bien el tiempo, son las 11:10 para dejarles con un buen tiempo a mis hermanos para que vayamos a almorzar. Amén. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Alcanzará misericordia. Amén, hermanos. Pero vean lo que dice otras versiones. El que esconde su pecado jamás puede prosperar. Quien lo confiesa y lo deja recibe perdón. Dios habla hoy. Al que disimula el pecado no le irá bien, pero el que lo confiesa y lo deja será perdonado. Otra versión, la hispanoamericana. El que oculta sus delitos no prosperará. Quien los reconoce y se enmienda tendrá compasión. Amén, hermanos. Entonces, el que cubre pecado, el que esconde, el que cubre, el que tapa, el que oculta o el que disimula ese pecado no puede prosperar. Mala noticia, ¿verdad? Pero la buena noticia, ¿cuál es? Que el que lo confiesa y se aparta de ese pecado, ¿qué dice? Alcanza misericordia. Porque ante todo juicio triunfa la misericordia de Dios. Amén, hermano. Dejamos hablar de la verdadera ministración. ¿Qué es una ministración, hermano? ¿Qué es ministrar? Ministrar, hermanos, podemos decir que es dar algo, entregar algo o cuidar algo para darlo. Por eso los ministros, hermanos, los que ministramos, hermanos, ministración, ministros, los que ministramos, hermanos, damos de lo que tenemos. Eso fue lo que Pedro le dijo al que estaba frente al templo de la hermosa, que estaba esperando plata, un buen tipo, estaba esperando un billetico, un rojito, ¿qué pasó? ¿Y qué dijo Pedro? De lo que tengo, te doy. Lo ministro. Entonces, ¿qué es administración, hermanos? Es dar de lo que tenemos. Yo siempre lo he dicho, hermanos. Predicar es fácil. Una persona que tenga buena, que sea elocuente, que tenga buena dislexia y que pueda que sepa hablar, puede predicar muy bien. Buen léxico. Pero, hermanos, ministrar es otra cosa. Porque ministrar es dar de lo que tenemos. Mis palabras, Jesús dijo, mis palabras
son vida. Entonces, cuando ministramos, cuando predicamos, hermano, lo que tenemos que hacer es dar vida, dar vida, dar vida. No es venir aquí, hermanos, perdón, a contarles historias a ustedes, contarles anécdotas. No es venir aquí, hermanos, a contar chistes no, es dar vida por medio de la palabra de Dios. Entonces, hermanos, la palabra de Dios siempre lo hemos dicho porque así nos lo enseñaron. Cuando recibimos palabra, hermano, o nos mete o nos saca. O nos mete a la presencia de Dios o nos saca de la presencia de Dios. O nos mete de cabeza a la iglesia o nos saca. ¿Por qué? Porque ministramos. Lo que tenemos, le damos. Pero hermano, si viene una persona y no está afín a nuestro sentir de parte de Dios, obviamente no va a aguantar, no va a soportar la palabra de Dios. Predicar es fácil, pero dar vida, hermano, es lo que tenemos que hacer. Entonces, hermanos, podríamos decir, hermano, que lo más sano para una iglesia, hermanos, es que el que no se ministra, no puede ministrar. Vuelvo y repito, el que no se ministra no es digno de ministrar o no podría ministrar. Casi que sería una regla, por decirlo así. No me gustan muchas veces las reglas, ¿verdad? Pero casi que debería ser así, hermano. Quien no se ministra no puede ministrar. Porque ¿qué va a dar? ¿Qué va a dar? Como decía el pastor William la vez pasada, si una persona sube a ministrar triste, ¿qué va a ministrar? Tristeza. Si sube a ministrar estresada, ¿qué va a ministrar? Si sube enojada, ¿qué va a ministrar? ¿Por qué Moisés se perdió la entrada a la tierra prometida, hermanos? Por un enojo. Y agua salió de la roca, pero por misericordia del pueblo. Entonces, una cosa es ser respaldados y otra cosa es ser aprobados por Dios. Tenemos que buscar ser aprobados por Dios y no solo respaldados. Dios respaldó a Moisés, pero no lo aprobó. Entonces, ¿qué vamos a ministrar? Entonces, el que no se ministra, hermanos, con todo respeto, no puede subir a ministrar un cántico, no puede venir a ministrar una alabanza, no puede subir a ministrar una adoración, no puede subir a hacer coro, hermanos, no puede hacer nada del altar, por decirlo así. Porque si está chanfleado, ¿qué va a hacer? Chanflear a los demás. Entonces, ¿qué es ministrar, hermanos? Es dar. Es servir, es ejercer un oficio, por decirlo así, un empleo, un ministerio, es dar. Administrar es otra cosa. Es que a veces hay hermanos que dicen, pastor, necesito una cita, necesito que usted me administre. No es administrar, es ministrar, es dar, es recibir. Porque administrar es desempeñar un cargo, una función, un oficio, ¿verdad? Entonces la palabra correcta es ministración. Entonces hay diferentes tipos de administración, y lo hemos hablado siempre. Cuando venimos a ministrar, hermanos, cuando venimos a hablar, eso venimos a hablar, a que nuestro pastor, nuestra pastora o el delegado, hermanos, nos escuche. No es tanto el consejo. Yo a veces veo que las personas no tanto necesitan consejo, lo que necesitan es que las escuchen. Porque cuando hablamos, hermanos, somos libres. El poder de la vida y de la muerte está en lo que hablamos, en lo que confesamos. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, te salvaste, te la salvas. Y creyeres en tu corazón, pero si confesas, porque hay poder en nuestra boca. Entonces, cuando lo ministramos, ¿qué vamos a hacer, hermano? A hablar, a recibir el consejo, gloria a Dios. Pero, hermanos, también hay ministración en el altar. Cuando pasamos adelante, hermanos, cuando hacemos un llamado, somos libres. Ahí estamos siendo libres, estamos dando un paso de fe y estamos siendo libres. Entonces, en el altar, hermanos, podemos recibir nosotros ministración, en una alabanza, en una oración. ¿Sí? Pero qué rico en el altar, porque ahí directo con Dios. En la oficina es con tu pastor, con tu pastora, pero en el altar es directo con Dios. Y eso, hermanos, esa administración, ese consejo, ese liberar por medio de mis palabras en una administración, yo estoy siendo libre. Entonces, una liberación no es aquel hermano que vomita o que rasga las paredes o que camina por el techo y que se sale y que se entra, hermanos. Eso es un tipo de administración. Pero puede haber administración y un eructo, perdón.
Puede haber liberación en un estornudo, en un bostezo. Bueno, si hubiera liberación en los bostezos, más de uno por estar ahí, ¿verdad? Más que todo, iglesia. Son diferentes tipos de administración. Entonces, ¿cuál es la verdadera administración, hermanos? Cuando hablamos, nos estamos ministrando. Entonces, la pregunta, hermanos, para una verdadera administración es: ¿cuál es la verdadera administración? ¿A quién vamos a pedir perdón? ¿Con quién nos ministramos? ¿Con quién hablamos? ¿A quién vamos a pedir consejo? Ojo, hermanos, ojo, de lo que tengo te doy. Pero si yo voy a hablar con una persona, hermanos, que es chismosa, ¿qué me va a transmitir a mí? Si yo hablo con una persona que es problemática, ¿qué me va a transmitir a mí? ¿A quién vamos a pedir consejo? Pide consejo. Está ese problema, un ejemplo, ¿no? Un hombre está en problemas con su esposa. Y por vergüenza no viene a hablar con el pastor, no viene a ministrarse con el pastor. No, que Dios guarde, se dé cuenta el pastor, me sienta, o me echa en la iglesia, Dios guarde, se dé cuenta. Y eso es lo que los hombres normalmente le dicen, o le decíamos a las mujeres: cuidado, el pastor se da cuenta, cuidadito, el pastor se da cuenta. Entonces, ¿a quién le vamos a pedir consejo? Si ese varón le va a pedir consejo no a su pastor, sino que va a pedir consejo al compañero del trabajo, que es un pecador de 7 pisos o de 7 suelas, más bien, ¿qué consejo le va a dar? Deje a su mujer. 7 mujeres, el hombre tiene derecho a 7 mujeres, es lo que le puede decir estadísticamente. ¿Qué consejo le va a dar? Entonces, la pregunta es: ¿a quién vamos a pedir consejo? ¿Qué dice el Salmo 1? Salmo 1, ¿qué dice? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores. Pero ¿cómo se sientan en silla de escarnecedores? ¿O por qué andan en camino de pecadores? Por mal consejo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Entonces, a veces, hermano, o siempre ocupamos el consejo, pero más que el consejo, necesitamos que alguien nos escuche. ¿Por qué se dan tantos los divorcios en los matrimonios? Obviamente, los divorcios en los matrimonios. ¿Por qué, hermano? O porque se dan más las infidelidades. Por ejemplo, cuando una mujer trabaja, no sé, en una oficina, y resulta que empieza a hablar con el compañero de trabajo, que también es casado. Y salen a tomar café juntos, y salen a almorzar juntos, y salen a tomar café en la tarde juntos, y viajan juntos. Y empiezan a hablar, empiezan a ministrarse, se ligan las almas. Y si las cosas en casa no andan bien, por en el caso de ella, y ella empieza a abrirle su corazón, y empieza a descubrirle su corazón a ese, hermano, futuro adulterio, futura infidelidad, futuro divorcio. ¿Por qué, hermanos? Porque se está ministrando, está hablando cosas que no tienen que hablar. Porque para eso está el esposo y para eso está la esposa. Entonces tiene que haber confianza en la relación. Amén, hermanos. Entonces, ocupamos que alguien nos escuche. Yo por eso ando medio triste hoy, hermano, porque no está mi esposa que me escuche. Vean que está mi hija, ¿verdad? Mi esposita anda de la mamá, necesitaba ir a de la mamá, pero bueno, está bien. Pero hay poder en la boca, hermano. Hay poder en la boca. Amén, hermanos. Pero entonces la verdadera administración es personal. Porque dice: el que cubre sus pecados es personal, no el pecado del otro, sus pecados. Entonces, punto número 1 para administrarse, hermanos, es hablar de mí. Si yo voy a ministrar con mi pastor, porque yo ocupo mi pastor, yo ocupo mi apóstol, yo ocupo también ministrarme. Si yo voy a hablar con él, hermano, yo voy a hablar, si voy a ministrarme, voy a hablar de mí, no voy a hablar de usted o de los hermanos de la iglesia. Eso es en otra reunión. Pero si es una administración, voy a hablar de mí. No voy a hablar de mi esposa, ni de mis hijos, ni del hermano, ni de la hermana. Porque es una administración. Amén, hermanos. Es hablar de la persona. Del enemigo número 1, que soy yo mismo, que es mi alma. De ese voy a hablar yo. De nosotros mismos. ¿Por qué, hermanos? Porque necesitamos romper esas cadenas que
vimos en la imagen, ¿verdad? Que una cadena que se estaba rompiendo. En una administración que hace, hermanos, rompemos las cadenas. Amén, hermanos. Entonces el que encubre pecado no prospera, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará tiempo futuro, porque es un proceso. Alcanzará misericordia. Sí, la misericordia la alcanza en ese momento y Dios lo perdona, pero el proceso de restauración, hermanos, es futuro, pero alcanza misericordia. Entonces, punto número 1, ya lo vimos, ¿verdad? Es personal, pero punto número 1, hermanos, encubrir. No debemos de encubrir, tapar, asoparar, disimular el pecado. ¿Por qué disimular? Porque a veces nos vamos a ministrar, hermano, y lo hablaba mi esposa hace poco, el miércoles, que enseñó ella. Que muchas veces, hermano, nos vamos a ministrar, hermano, pero no hablamos con sinceridad. Entonces no es ministración. No es que me da vergüenza. No es que, entonces decimos la verdad a medias. La verdad a medias no es verdad. No es verdad. Entonces, número 1, hermano, no encubramos pecado. Saquemos lo que tengamos que sacar. Y es que el tema, yo no sé si me da tiempo de terminar, pero si no, lo invito el otro domingo para que sigamos, porque vale la pena, hermano. Vean cómo se encubre algo, hermanos. Entonces Moisés, usted sabe que Moisés, hermano, Dios lo llamó. Él venía predestinado, hermanos, para ser el libertador de ese pueblo, hermano. Pero muchas veces se adelantó, como le hablaban mis hermanos ahora. El enemigo muchas veces se adelanta. Y se adelantó. ¿Y qué pasó, hermanos? Se jaló una torta. O sea que Moisés cometió homicidio, ¿verdad? Él antes de huir, ¿verdad? Antes de huir él al desierto, hermanos, él huyó porque se jaló una torta, hermanos, cometió homicidio. Él mató a un egipcio. Porque el egipcio estaba maltratando a uno de su pueblo, que era judío. Fue cuando él entendió que él no era egipcio, que él era judío, hebreo. Entonces dice que él miró a todas partes y viendo que no aparecía nadie, ¿qué hizo? Mató al egipcio. ¿Y qué hizo? Los escondió en la arena. ¿Qué es la arena, hermano? Espiritualmente hablando, simbólicamente hablando, ¿qué es la arena? El alma. Están bien doctrinados. El alma, estrella espiritual, polvo carnal, arena, alma. Entonces dice que él miró a todas partes. Qué tremendo eso, hermanos. O sea, que lo podríamos decir, si estuviéramos en un juicio, nuestro abogado nos puede decir, si estuviéramos en un juicio, ¿qué lo hizo? Con premeditación. ¿Cómo se dice? Premeditación, alevosía y ventaja. ¿Cómo? Premeditación, alevosía y ventaja. Porque lo voy a matar, pero antes de matarlo, voy a ver si nadie me va a ver. Él lo pensó, tuvo tiempo para pensar. Miró a todas partes. Qué tremendo, hermanos. A Caín se lo dijeron: el pecado está a la puerta. El pecado, entonces Dios salió. Pero bueno, lo mató. Ahí pecó, cuando dijo, nadie me ve. Lo mató, pero ¿qué hizo, hermano? Lo escondió, lo encubrió, lo ocultó, lo guardó. ¿Dónde? En su alma. En su alma. Entonces, la verdadera administración es cuando yo voy a sacar cosas que están ocultas en mi alma. Porque en el alma están las emociones. Ya vamos a ver qué es el alma. Pero en el alma, hermanos, en la arena, están las emociones. Pero, hermanos, tenemos que saber algo, hermano. Todo pecado sale de Dios. Siempre. O Dios lo saca, o el enemigo usado por Dios saca el pecado de Dios. Entonces, mejor, hermano, saquémoslo nosotros. Como dice mi esposa, es mejor un ratito. ¿Cómo es que dicen? Es mejor un ratito colorado que mucho descolorido, algo así es que dice el dicho. Es mejor sacarlo antes de que nos lo saque el enemigo o Dios. Entonces, ¿cómo saca Dios un pecado? Al día siguiente, Moisés vio a dos de su pueblo, hebreos, que estaban peleando. Entonces él le dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él le respondió, le profetizó y le dijo: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez de nosotros? Esa es la función de Moisés, pero no era su tiempo todavía.
No era su tiempo. Príncipe y juez, sí, pero no era su tiempo. Pero ve lo que le dice, le saca el pecado a luz. ¿Qué hizo Moisés? Lo mató, se dejó que nadie lo viera. Voy a pecar, nadie me ve. Y sí, nadie te ve, pero el Espíritu Santo sí te ve. El Señor está ahí, ¿o no? ¿Sí? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio y lo escondiste en la arena? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. El Señor se lo sacó. El Señor se lo sacó. ¿Pero dónde lo escondió el hermano? En la arena. El que encubre, Dios se lo descubre. Vuelvo y repito: el que encubre, Dios se lo descubre. Y qué tremendo, hermanos, porque sí, se adelantó y todo, pero el único que avergüenza es el enemigo. Dios no. Dios no avergüenza. Dios no avergüenza. Dice la Biblia, ahí decía ahora: mía la venganza, dice el Señor. Dios guarda, el Señor se vengará, hermano. Dios guarda, el Señor se vengará, pero Él es grande en misericordia. Pero qué tremendo, hermanos, porque dice que Él encubrió en arena. Pero ¿qué pasó después? Lo escondió también. Encubrió o escondió. Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el talento o el dinero de su señor. ¿Dónde lo escondió? En tierra, hermano. En tierra. Y cuando el Señor llegó a pedirle cuentas, Él le dijo: he escuchado que tú eres un hombre malo. Le dijo: ¿a qué concepto tenía el Señor? Pero bueno, por tiempo. Por lo cual dice: tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienen los escondidos. Entonces, ¿dónde lo escondió, hermano? En la tierra. ¿Pero por qué? Porque tuvo miedo. ¿Por qué? Porque el enemigo lo estaba avergonzando. Entonces hay un temor reverente delante de Dios, pero hay un miedo que no es de Dios. Que fue lo que en la pandemia el enemigo quiso caer. Un montón de miedo, un montón de pánico, un montón de terror, hermano. Pero lo escondió, hermano, en arena. Pues creo que quiere el enemigo, hermanos, que nosotros escondamos, encubramos, guardemos en nuestra alma cosas del pasado que a estas alturas nos afectan. Usted sabe que en la iglesia hay personas, hermano, que no le pueden decir a Dios papá, porque tal vez el papá no fue proveedor, porque tal vez su papá lo abandonó, porque tal vez su papá, en caso, no sé, lo violó, la violó. Tantas cosas, hermano, que llegan a la iglesia y les cuesta ver a Dios como su padre. Entonces, ¿qué tiene que hacer esa persona, hermanos? Confesar. No, quebrar Biblia. Confesar. No te preocupes, machita, ahorita te pones. No, mejor recojan nada. Ahora que vamos a ministrar, que vengan los hermanos aquí a postrarse, orar y confundir. Amén, hermanos. Entonces, todos aquí. Gracias, chicos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos muchas veces, hermano? Pasamos cosas en infancia, no grandes, hermano, pero más que todo en la infancia, que nos marcan. Pero esas cosas, hermano, están ahí, en el alma. Todos aquí están ahí, en nuestros recuerdos, están ahí en nuestra mente. Y que tenemos que ir de un ministro, hermanos, a sacar eso que nos estorba, eso que nos incomoda. Hay personas que no pueden palmear dentro de la iglesia, hay personas que no pueden danzar dentro de la iglesia, hay personas, hermano, que están atadas, que tienen que ser desatadas. ¿Cómo? En una verdadera administración. Entonces, ¿cuál es el secreto? Hablar. Pero ¿qué es lo que el enemigo quiere, hermanos? Que nos callemos. Así es. Que nos callemos. ¿Qué pasó con Moisés? Chiquitito, hermano. Y ahí lo tuvieron escondido, 3 veces escondido. 3 veces escondido. Todos aquí, vean ahí a los chicos. ¿Cómo es? Muchos padres pongan misa. ¿Y en qué estábamos, hermano? Cuando los servidores, los servidores, la familia de servidores. El enemigo lo que quiere, hermanos, es que nos callemos. Y fue lo que le hicieron a Moisés cuando él estaba chiquitito, de 3 meses, tenían que ocultarlo, hermano. Y como todo niño, yo lloraba, obviamente, ¿verdad? Por eso yo lloraba. Entonces, tal vez, hermano, lo que decía: cállese, Moisés, no le ponían la mano en la boca: cállese, Moisés, cállese.
Cuidado, lo escuchan. Cuidado, lo escuchan. Porque están matando a todos los niños. Pues, ¿cómo creció o cómo se desarrolló Moisés esos 3 meses? ¿Y de qué manera le afectó? Que cuando el Señor lo llamó, él dijo: no me llames a mí, me llame a otro. ¿Por qué? Es que yo soy tartamudo. ¿Por qué era tartamudo? Porque de chiquitito no lo dejaba hablar. Entonces vean cómo, cuando nosotros venimos al Señor, cuando nosotros queremos ministrar al Señor, cuando nosotros queremos servirle al Señor, vean cómo, hermanos, esas cosas de la niñez y de la infancia pueden llegar a afectar. Yo me acuerdo que Moisés ni sabía por qué era tartamudo. No sabía. El Señor manda a otro. Yo soy ¿cómo es que dice? Tardo de lengua, torpe al hablar, y ni sabía por qué, pero el Señor se lo reveló. Entonces, en una administración, entonces Dios te va a revelar cosas que ni tú sabes en una administración. Entonces, es importante, pero tenemos que hablar. ¿Qué se recuerda qué pasaje que siempre hablamos? ¿Verdad? Mientras callé, no de calle, no de camino, callé, no hablé, no dije, me quedé callado, cerré la boca. Mientras callé, ¿qué pasó? ¿Cuál fue la consecuencia? Se envejecieron mis huesos. ¿Y qué son huesos? El espíritu. El espíritu. Pues no podemos crecer, no podemos desarrollar nuestro espíritu, hermano. ¿Por qué? Porque no hablamos. Ok, entonces, el que encubre pecado, ¿qué dice? No prosperará. Ok, no prosperará. Amado, yo deseo que tú seas, ¿qué? Prosperado en todo, en todas las cosas, y que tengas salud, así como prospera tu alma. Porque el asunto es aquí, es en el alma. Lo que vamos a administrar es el alma. Una verdadera administración es en el alma. No es en tu cuerpo, no es en tu espíritu, es en el alma. Entonces Dios quiere que seamos prosperados en todo, hermanos, que haya sobreabundancia. Eso dice el Señor. Sean fieles, traigan a la casa del Señor lo que es del Señor, y Él va a derramar bendiciones hasta que abunde más allá de la abundancia. Pero es en el alma, hermano. Tenemos que administrar el alma para prosperar. Porque el que cubre el pecado no prospera. Entonces, para prosperar tenemos que ver cómo está nuestra alma y qué hay en el alma. Porque el alma, lo hemos hablado siempre, es el puente entre el cuerpo y el espíritu. Velar y orar, dijo el Señor a sus discípulos: velen y oren, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Él es la carne y el espíritu, el puente es el alma. Entonces el rollo aquí, el asunto, hermanos, es el alma. Nosotros somos pastores de tu alma. Entonces el alma, hermanos, tiene que ser ministrada, el alma tiene que ser sanada, el alma tiene que ser liberada, el alma tiene que ser desfragmentada, el alma tiene que ser destetada, conquistada, hermanos. El alma tiene que ser dominada, reestructurada, el alma, hermanos. Por eso, el Salmo 103, David le habla a su alma, le ordena a su alma y le dice: bendice, alma mía, al Señor. Entonces ministra su alma, porque vuelvo y repito, el rollo está en el alma. El alma, en hebreo, nefesh. Y el alma, en el griego, psique, como de psicología. Ahí está el problema, hermanos. Neuma, como el neumático. Como en el centro de una rueda, de una llanta, por decirlo así. El alma. ¿Ustedes recuerdan cuando hablamos de carne con sangre? No comeréis, porque la vida de la carne es la sangre. O sea, en la sangre está el alma, en la sangre. En los huesos, el espíritu. En la carne, en el cuerpo, la carne. En la sangre, el alma. Amén, hermanos. El rollo, hermanos, es con el alma. Y ya lo vamos a ver. Sí, ok, el que encubre pecado no prosperará, pero el que los confiesa, ¿qué es confesar? Confesaos vuestras ofensas los unos a los otros. Aquí donde chillar no truena, dice el pastor, ¿verdad? Porque a estas alturas alguno dirá: pastor, ¿con quién debo yo ministrarme? ¿Con quién debo yo confesarme? Porque allá en la tradición
me enseñaron a que tenía que pedirle perdón y que era un hombre que tenía que perdonarme los pecados, pero cuando llegué a la iglesia evangélica me dijeron que yo no tengo que ser un hombre. Entonces, pastor, ¿qué hacemos? ¿Dónde estamos? ¿Qué opina usted, pastor? No es lo que yo opino, es lo que la Biblia dice. No es lo que yo crea, es lo que la Biblia dice. Ahora bien, dice, confesados vuestras ofensas los unos a los otros. Oren los unos por los otros, para que seamos sanados. O sea, que hay muchas veces hay enfermedad porque no nos confesamos y no nos perdonamos. ¿Por qué tanta enfermedad? ¿Por qué tanta cosa? No es el cuerpo, es el alma. Psicosomático. Porque no ha perdonado. Porque no ha confesado. Porque aún tiene amargura y raíz de amargura contra el hermano. ¿Cuándo se sanó Job? ¿Cuándo se sanó Job? Cuando hubo orado por sus amigos. Para que seáis sanados. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Por qué dice ahí para que seáis sanados? ¿Qué tiene que ver eso con el confesar las ofensas? Y más abajo dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, ¿qué es la oración eficaz? Miley, ¿qué es la oración eficaz? ¿Quieres saber qué es la oración eficaz? Venga los lunes. Esa es la respuesta que le da Miley. ¿Usted quiere saber qué es la oración eficaz? Venga los lunes. Amén. Dame un aplauso al Señor. Debemos confesar nuestras ofensas aquí. Pero una cosa es aquí y otra cosa es aquí. Son dos cosas diferentes. Las ofensas a Dios es aquí, en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Pero hay que perdonar aquí y pedir perdón aquí. Ya lo vamos a ver. ¿Por qué, hermanos? Porque de pequeñitos nos enseñaron, hermanos, que no debíamos de pedirle perdón, o que debíamos pedirle perdón a un hombre, y que ese hombre tenía que perdonar nuestros pecados. Pero cuando venimos y nos convertimos a Cristo y vemos la palabra, hermanos, nos cambian el hacer. Y sí, pero entonces, ¿somos o no somos? ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Son cosas que nos enseñaron desde pequeños. Que en la iglesia tenemos que romper con muchas cosas. Por ejemplo, dicen que los hombres no deben de llorar. Y venimos a la iglesia, hermano, y vemos que hay hombres que lloran. Y vemos que hay hombres que chillan, diría el pastor, ¿no? Y que pasamos al altar, se nos quiere salir una lagrimita por ahí. No, yo soy hombre, y se devuelve la lágrima. Son cosas que nos enseñan, hermano. Que tenemos que, por ejemplo, si yo le digo a usted la palabra que significa obispo, ¿qué es lo primero que se le viene a la cabeza? El esposo de la obispa, tiro el chavo. ¿Qué es un obispo? ¿Qué se le viene a la mente a usted? Un sacerdote, ¿verdad? Un sacerdote católico, con todo respeto. Pero la Biblia habla de obispos. El que anhela obispado, buena cosa anhela. Entonces, hermano, ¿qué debemos hacer? ¿Confesarnos o no confesarnos? Vea lo que dice la Biblia: confesar a Dios. Mi pecado te declararé, hablando de Dios, ¿verdad? Y no encubrí mi iniquidad, no que escondí, ¿ok? Dije, confesaré mis transgresiones, mis pecados al Señor. Y tú, Señor, tú perdonaste la maldad de mi pecado. Veamos el caso del paralítico. Todos saben el caso del paralítico, ¿verdad? Al ver él la fe de sus amigos, le dijo: hombre, al paralítico, ¿qué le dijo? Levántate y anda. No le dijo eso. ¿Qué le dijo? Tus pecados te son perdonados. Entonces, hermanos, aquellos, los religiosos, se rasgaron las vestiduras. Los escribas y los fariseos religiosos de esa época comenzaron a cavilar, comenzaron a, no lo sé, Rick, si dijeron, ¿verdad? Parece falso, diciendo: ¿quién es este? Jesús, el hijo de María, el hijo de carpintero. ¿Quién es este que habla blasfemias? Y él dice algo muy cierto: ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? ¿Amén o no amén? ¿Sí? ¿Quién es el único que perdona pecados? Dios. Entonces, ¿para qué voy a ministrar como hombre? Entonces, ¿para qué voy a sacar una cita con el pastor o con la pastora? Entonces, ¿para qué?
¿Sabes lo que dice la Biblia? A ti, Pedro, que somos nosotros. A ti. Ponga su nombre ahí. A ti, Walter, José, a ti, Giovanni, a todos. Te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra, ¿qué es atar, hermano? Amarrar. Todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Pues el Señor dio una autoridad. El Señor dio una autoridad para atar y para desatar. Entonces, hermanos, al resumen, los hombres no perdonamos pecados, solo Dios. Nosotros lo que hacemos es remitir esos pecados para que Dios los perdone. Remitimos, no perdonamos, remitimos, ya lo vamos a ver. Ahora bien, y perdónanos nuestras ofensas o nuestras deudas, el Padre nuestro, como también nosotros, ¿qué dice? Perdonamos. Yo se ocupo el perdón del hermano. Yo se ocupo el perdón de los deudores o de los que nos ofendieron. Porque si ustedes perdonan a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Ojo, guarde esto en su corazón. Padre Celestial, ya lo vamos a explicar. Más, si no perdonan ustedes a los hombres las ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Qué tremendo, ¿no? Es un ciclo. Yo perdono para que me perdone. ¿Cuántas veces debo perdonar, hermano? 70 veces 7. 70 veces 7. 490 veces. En un día. En un día. A veces alguno dijo aquí, qué hermano, 500 veces lo he perdonado, ya no lo perdono más, ¿no? En un día. Tremendo, hermanos, las matemáticas del Señor, ¿verdad? Entonces, hermanos, perdonar. Porque si no perdonamos, no nos pueden perdonar. ¿Por qué? Porque hay cárceles espirituales. Espiritualmente hablando, hay cárceles espirituales. Por ejemplo, usted sabe que el chisme, hermano, lo hemos hablado en varias ocasiones, ¿verdad? El problema del chisme y la murmuración y todo eso, ¿verdad? Pero siempre lo hemos dicho, el chisme es como un veneno triple, un triple veneno que envenena a 3 personas. El chisme envenena a la persona que está diciendo el chisme, envenena a la persona que está recibiendo el chisme, pero también envenena de quién están hablando. Ese es el problema del chisme. Va en 3 días: el que lo dijo, el que lo recibió y el que hablaron. Pero ¿qué pasa, hermanos? Que lo meten en una cárcel espiritual. Hay cárceles espirituales, hermanos. ¿Ustedes recuerdan cuando el Señor dijo: envíenlo a las tinieblas y no saldrá de ahí hasta que pague su último cuadrante? O sea, va a salir de esa cárcel espiritual, pero hasta que pague. Pero bueno, ya eso es otro. Eso es el tema de lugares intermedios. ¿Quién ha hablado de ese tema? La pita, ¿verdad? Creo. Malito. Había hablado de ese tema. Pero bueno, tenemos que perdonar. ¿Qué misterio que hay en eso, hermano? ¿Qué misterio? El que encubre pecado no prospera. Pastor, yo diezmo, yo ofrendo, yo aporto para la obra, yo aporto para el alquiler, yo soy amigo de la obra, en Naranjo, pastor, pero yo no veo la prosperidad. Pastor, yo lo veo, yo siembro y siembro, pero no cosecho. Soy mal agricultor, pastor, ¿qué será? Que no veo la bendición. ¿Sabe por qué pasa muchas veces, hermano? No en todos los casos, en algunos casos. Y como dice por ahí, ¿verdad? El que le cae el banco. No, el que lo recibe, gloria a Dios, eso es para mí. Porque aquí hablamos para todos. ¿Sí? Pero ¿sabe lo que pasa, hermanos? Que muchas veces hay ofrendas retenidas en el altar. Ofrendas retenidas en el altar. Yo diezmo, pastor, yo ofrendo y todo. Pero dice la Biblia: si traes tu ofrenda, ¿a dónde? Al altar. Pero tienes un problema con tu hermano, o recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, te dice: ve, deja tu ofrenda, deja tu sobre, tu diezmo, tu ofrenda, déjalo, ¿dónde? En el altar, ahí.
Ahí está el sobre. ¿Y qué dice? Paso número 2. Ve y agrégate con tu hermano. Y ya cuando te agregas con tu hermano, ahora sí, ve y presenta tu oferta. Entonces muchas veces están ahí, los diezmos y las ofertas están ahí, pero están retenidas en el altar. ¿Hasta cuándo? Hasta que nos arreglemos con el hermano. El día que te arregles con tu hermano, cascada de bendición sobre tu vida hasta que sobreabunde. Dale un aplauso al Señor. Amén, hermanos. Qué lindo, hermanos. ¿Cuánto tiempo llevamos? Como casi 40. Gloria a Dios. Voy terminando. Entonces, hermano, ¿qué hacemos? ¿Nos confesamos o no nos confesamos? Bueno, nosotros no nos confesamos ante un ministro o un sacerdote, con todo respeto. Nosotros no nos confesamos, pero sí nos ministramos. Ministramos el alma. La pregunta es ¿con quién? ¿Con quién nos ministramos? ¿O a quién vamos? ¿A quién vamos a pedir consejo? Como hablamos ahora. ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? Te puedo hacer una frase, hermanos, que es chocante para algunos. Pero tú tienes de ministrar con un padre espiritual, que es el pastor donde tú te congregas. En ese caso, un servidor. Pero la pregunta es ¿por qué padre espiritual? Porque ya lo vimos. Él es padre celestial. Entonces el padre de tu espíritu, ¿quién es? ¿Quién es el padre de tu espíritu? Dios. Cuando la persona muere, dice el espíritu vuelve a Dios, te lo vio. Entonces el Padre Celestial es el Padre de nuestro espíritu. El papá de tu cuerpo, el que te engendró junto con tu mamá, el que puso el esperma y el óvulo y tú fuiste engendrado y después naciste. Esa hermosura que eres. Amén. Nadie dijo amén, hermano. Yo le he dicho amén. Entonces tenemos Padre en el espíritu. Tenemos Padre en nuestro cuerpo. ¿Y el alma? ¿Quién es el Padre de tu alma? ¿A quién vas tú a hablar? ¿A quién vas tú a hablar? Amén, hermano. Pues hay un montón de cosas retenidas ahí, retenidas, hermano, porque no nos ministramos, porque no perdonamos, porque no confesamos. ¿Sí? A Dios le plugo que fuera así, hermano. Te dirá, ¿qué voy a hablar yo con ese pastor ahí? ¿Qué voy a hablar yo con ese pastor? No. Alguno dirá, ¿más joven que yo es? Algunos, ¿no? No todos, pero algunos. ¿Qué? ¿Qué experiencia tiene? Porque venga, no. Solo Dios perdona pecados, sí, amén. Ya lo mismo, solo Dios perdona pecados. Pero hay cosas, hermano, que están retenidas ahí que tienen que ser liberadas, maletenitos. Pastor, sí, en la administración hay tanta bendición que por eso el enemigo se opone tanto a que la persona lo haga. La persona para poder ministrarse tiene que vencerse a sí mismo, ¿verdad? Porque hay mucha lucha. Es por la bendición que hay. Así es. ¿Y por qué este tema, hermanos? Hermanos, nosotros oramos ahora, ¿verdad? Tenemos que pedirle al Señor una palabra para el pueblo correcto. Una palabra correcta para el pueblo correcto en el tiempo correcto. Y el reto de todo esto, hermanos, es que para ministrar tenemos que ministrar. Ese es el reto. ¿Cuánto dura el tema? Yo no sé. Hoy no va, no sé si miércoles o domingo vamos a seguir. Yo quiero respetar su tiempo y que se vaya bendecido. Pero hermanos, tiene que calar esto en nosotros, hermanos. Tiene que calar esto en nosotros. Tenemos que perdonarnos. Tenemos que empatarnos. Tenemos que limar las perezas. Tenemos que ser piedras lisas, ministradas del arroyo, que nos saquen del arroyo, hermanos, y nos encajen en el templo del Señor. Porque a nosotros nos tocó ministerio serenidad. A otras iglesias, otras piedras, pero a nosotros nos toca aquí. Pero hermanos, lo que dice él es cierto. Hay liberación,
Y hay bendición cuando los ministramos. Por eso el enemigo mandó a cerrar bocas. Y por eso muchos de los que estamos aquí somos tímidos. Somos tímidos y pocos extrovertidos. Porque de pequeñito, hermanos, el enemigo puso algo en nosotros que no es de Dios, implantó algo en nosotros que tiene que ser desactivado por medio de la sangre de Cristo y por medio de una administración. Sea en el altar o en la oficina de tu pastor, pero eso tiene que ser desactivado en el nombre de Jesús. Un ejemplo que yo sé que muchos no han escuchado, voy a ser breve. Don Armando. Don Armando fue una persona, y lástima, porque yo sé que él tiene que dar el testimonio. Yo lo voy a invitar para que dé ese testimonio. Y lo digo públicamente porque él públicamente lo ha dicho. Fue una persona que fue ofendido en otra iglesia, de otra galaxia. Lo echaron de una iglesia injustamente. Y estuvo 7 años sin congregarse. Porque de su casa lo echaron. De su casa. Usted sabe que para nosotros esto es casa, ¿no? Para él esa era su casa. Y lo echaron de su casa. Injustamente. Según la versión de él, pues yo le creo, injustamente. 7 años estuvo sin congregarse. Él es maestro de inglés, entonces él llegó a la iglesia cuando estábamos allá en la óptica. Él llegó porque andaba buscando un local para dar clases, porque él es teacher, él es profesor de inglés. Y él vio que estábamos nosotros, panderetas y aleluyas. Y le dije, yo no sabía que aquí era una iglesia. El otro domingo vengo, y ¿verdad? Y llegó el domingo y le gustó, y se quedó. Un día hablando conmigo, como yo tengo una gran costumbre, acercarme a hablar con las personas que nos visitan, y le pregunté, y él me dijo, y me contó más o menos así rápidamente. Tengo 7 años de no congregarme porque la iglesia que yo iba, que era mi casa, me echaron, y eso me marcó. Bueno, fue una pincelada. Yo le dije, bueno, hagamos una cosa, reunámonos un día de estos para que hablemos bien. Entonces yo fui al local que ya le había quitado, un local aquí en el centro de Granada, y contarme la historia, y empezó a contarme la historia. Que tenía 7 años, vive Dios, hermano, que tenía 7 años esperando de que una llamada y que le pidieran perdón y que le dieran permiso para volver a esa iglesia que él tanto amaba. 7 años. Nosotros hablamos, creo que fue un jueves, un viernes, hablamos. Y vive Dios, hermano. Estoy en el altar, no puedo mentir. Al día siguiente lo llamaron para pedirle perdón. Al día siguiente, después de que habló conmigo, entonces me llamó casi llorando y él me decía, pastor, me dice, es que por usted, no fue por mí. ¿Qué fue lo que pasó? Que él desactivó algo que estaba ahí. Él fue y buscó y habló con un ministro, perdón, no fui yo, pero con un ministro, haga cuentas que es otro, con un ministro de Dios enviado. Y él soltó algo que estaba retenido. Durante 21 días, me dijeron a Daniel, ¿verdad? Durante 21 días tu oración fue escuchada, pero el príncipe de Persia, que Dios lo reprenda, estaba oponiéndose, ¿verdad? Pero tu oración fue contestada, pero hay algo que se oponía ahí. Tremendo, ¿no? Otro ejemplo de una persona que usted no conoce. De una hermana y una vez nos contó a mi esposa y a mí aquí en la oficina, de que tenía 10 años de no poder congregarse, no podía. Intentaba, pero no podía. Vino aquí, nos conoció, un día sacamos tiempo, fuimos a la oficina, hablamos. Y a partir de ese día, hermanos, que logramos hablar y orar por ella, y lloró, y aquí está. Y no lo voy a decir quién es, pero aquí está. Venció, 10 años después, venció. ¿Porque habló conmigo? No, porque se ministró con una persona enviada, hermano. Entonces, ¿a quién vamos? A pedir consejos. ¿A quién vamos a hablar? ¿Y a qué vamos nosotros? A confesar. No es a confesar, es a ministrar. Esa oficina, la mía y la de mi esposa, no es un confesionario. Con todo respeto, no es un confesionario. Es una oficina de ministración y administración. Amén, ¿no? Yo le dije a mi esposa, mi amor, usted no va a estar, pero prepárese, váyase para allá, y vaya y relájese. Ayer fue un grito de relájese porque viene el trabajo. Porque yo tengo la fe de que esto produzca en ti el mínimo, sacar una cita, hermano, para administrar. Denme un aplauso al Señor. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os
ya no es el pastor. ¿Quién no te va a perdonar? El Padre Celestial. Vuelvo y repito, nosotros no perdonamos, nosotros remitimos. El que perdona a Dios, si se humillara en mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren en su malos caminos, entonces dice el Señor, yo oiré de los cielos y ¿qué? Perdonaré sus pecados y sanaré. Entonces, ¿quién perdona? Dios. Y perdonar nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros. Entonces, ¿qué hacemos nosotros, hermanos? Vuelvo y repito, no perdonamos, remitimos. Y Dios se encarga. Dice que cuando nosotros, hermanos, remitimos eso al cielo, el pecado de una persona, dice que lo manda al fondo de la mar y nunca más se acuerda de eso. Amén. A quien remitan los pecados, les serán remitidos. Y a quienes se los retuvieren, serán remitidos. Vea qué responsabilidad. Vea qué responsabilidad. No es perdonar pecados, es remitirlos. ¿Pero qué es remitir, hermano? ¿Qué es remitir? Enviar, mandar a un lugar específico, mandárselos, enviárselos a Dios. ¿Y qué es retener? Guardar, mantener, para que no se vayan, no sean remitidos. ¿Verdad? ¿Qué? Responsabilidad. Amén, hermanos. Entonces no es confesar. Dice la Biblia, a nadie llaméis Padre. Así dice la Biblia, ¿no? A nadie llaméis Padre nuestro aquí en la tierra. Pues ya explicamos, una cosa es el Padre Celestial y otra cosa es el Padre de nuestro cuerpo y otra cosa es el Padre de nuestro alma. Por eso Pablo le decía, hijitos. ¿Por qué él le decía hijito? Porque era papá. Entonces, para terminar, hermanos, ¿cuál es la verdadera administración? Decir toda la verdad. Por eso, por allá le dicen a la gente, pura decir la verdad, solamente la verdad y nada más que la verdad. Entonces, la mujer de flujo de sangre que dijo, si tan solo tocare el borde de su manto, ¿seré qué? Sana. Y ella fue con esa convicción. Y el Señor se volvió y le dice, ¿quién me tocó? Pero para el Señor, empujado te lleva la gente, como cuando vas saliendo del estadio, alzado te llevan. Y vas a decir, ¿quién te tocó? Si que alguien me tocó, porque poder salió de mí, virtud salió de mí. Y el Señor volvió a ver a la mujer a los ojos, y ella temiendo y temblando. Entonces, ¿cómo venimos al Señor? Temiendo y temblando. ¿Cómo se lleva el arca de la presencia? Sobre las dos varas, temor y temblor, sabiendo lo que ella había hecho, que ella había sacado poder del Señor. Ella supo de ese momento. Vino y se postró delante de él, pero hay paréntesis ahí. ¿En qué momento? Frente a toda la multitud, ella habló y le dijo toda la verdad. Pero le dijo toda la verdad. ¿Cuál es el problema? Que a veces no decimos toda la verdad. Pero la verdadera administración es decir toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva en tu espíritu. Ve en paz en tu alma y queda sana de tu cuerpo, espíritu, alma y cuerpo. ¿Pero por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque le dijo toda la verdad. ¿En qué momento? Vuelvo a repetir, un paréntesis ahí, de gracia. Pero Dios le dio la oportunidad y alcanzó misericordia. Entonces, el que confiesa, el que cubre pecado, no prospera. Pero el que lo confiesa y se aparta, alcanza misericordia. Y ante todo juicio, triunfa la misericordia de Dios. Amén, hermanos. Y la misericordia triunfa sobre todo juicio. Pero está la gracia y está el gobierno de Dios. Por ahí después vamos a hablar de eso. Está la gracia y está el gobierno de Dios. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también cosecha. Pues hay consecuencias. Hay consecuencias. Está la gracia
pero está también el gobierno de Dios. Pero bueno, tal vez el otro domingo. Pero ¿cuál es el punto, hermanos? Confesar, sí, gloria a Dios. Gloria a Dios, si confesamos, gloria a Dios. Pero no solo de confesar, caí, pequé, recé y empaté. No. El que confiesa ahí se aparta. Entonces Jesús, no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, te encontraron en adulterio, te trajeron a ti y al bandido aquel no lo trajeron, digo sola, pero bueno, ¿dónde están los que te querían apedrear? ¿Dónde están los que te señalan? ¿Dónde están los que te acusan? Y le preguntó: ¿ninguno te condenó? Y ella le dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, pero eso sí, ve y no peques más. Punto número 1: que nadie nos juzgue por nuestro pasado. Que nadie te juzgue por su pasado. El único que señala y que va al campo del pasado es el enemigo. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas que ya pasaron aquí, todas son hechas. Porque somos muy dados a juzgar a las personas por su pasado. Pero bueno, eso sí, se aparta, vete, pero eso sí, no pequemos. De la prosperidad va a venir si confesamos, pero si nos apartamos. Tenemos que apartarnos. Y se aparta, ¿y qué dice? ¿Alcanza o alcanzará? ¿Alcanzará qué? Misericordia. ¿Qué es misericordia, hermanos? Edificó allí un altar, David un altar al Señor, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz, y llevó yo las súplicas de la tierra, y cesó la plaga, alcanzó misericordia. Pero ¿cuál fue la historia? Todos conocen la historia. Dice la Biblia que David, hermano, se levantó, o más bien el Señor incitó a David. Hay una versión que en Crónicas dice que el diablo incitó a David para que hiciera un censo, para que contara. Y eso no le agradó al Señor. Y el Señor le dio tres opciones. 3 cosas le dijo el Señor. ¿Qué quiere, David? ¿Cuál quiere que sea tu castigo? Así debíamos castigar a los chicos a veces, ¿no? Pero bueno, que escojan, ¿verdad? El castigo. ¿Qué quiere, David? 7 años de hambre, 3 meses de que los enemigos hagan con ustedes lo que quieran, o que haya peste de parte mía, dijo el Señor, ¿verdad? 3 días sobre la tierra. Adivine usted qué escogió David. ¿Ah? ¿Cuál escogería? Él dijo: que caigamos en la mano del Señor o que caigamos en la mano del enemigo. ¿Por qué? Porque tiene misericordia. Horrenda cosa es caer en manos de un desviviente. Pero, hermano, si alcanzamos misericordia, el enemigo no va a tener misericordia, ni el hombre va a tener misericordia. Entonces David nada tonto, él dijo: no, ni en la mano del enemigo ni en la mano del hombre, porque eso sí no perdona, en la mano de Dios. Y quiera Dios que alcancemos misericordia, porque sus misericordias son muchas. Y Jehová envió la peste sobre Israel. Eso fue lo que escogió David. Desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Berseba 70,000 hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal, porque grande es su misericordia. Y dijo al ángel que destruyó el pueblo: basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová, que estaba en la era de Arana de Buseo. Y David dijo Jehová, cuando vio el ángel que destruyó el pueblo: yo pequé, yo hice maldad. ¿Qué hizo? Se ministró, aceptó su condición, fue honesto con Dios y le dijo toda la verdad. No culpó a nadie, no culpó al pueblo, no culpó a la esposa, no culpó al hijo. ¿A quién se culpó él? ¿Qué hicieron esas ovejas? ¿Qué te hicieron esas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Él asumió su responsabilidad, asumió sus consecuencias y edificó allí David un altar. Cuando venimos a la iglesia, venimos a edificar el altar al Señor, ministrar. Y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz
y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. ¿Por qué? Porque alcanzó misericordia. ¿Por qué? Porque se ministró, porque aceptó sus errores delante de Dios y alcanzó misericordia. Del enemigo no, del hombre no, de Dios. De Dios alcanzamos misericordia. ¿Cuándo? Cuando somos honestos con Él. Amén, hermanos. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Como conclusión, el que cubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y el versículo posterior: bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. No endurezcamos el corazón. No endurezcamos el corazón. Solo Dios puede perdonar pecados, sí. En el altar o en una oración. Nosotros no tenemos a decir tus pecados que son perdonados, porque eso solo Dios lo puede hacer, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero que alcancemos misericordia. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Ojo, ojo, les hemos hablado que tenemos que no encubrir el pecado. El único que puede cubrir pecado, ¿quién es? Dios. Porque Dios no te va a avergonzar. Dios no te va a avergonzar. Él va a cubrir tu pecado. No sé si me está hablando de usted. Nosotros lo cubrimos y el enemigo nos lo descubre. Pero si confesamos al Señor, Él nos va a cubrir. No sé si me van a entender. Porque no es para avergonzar. Por eso nosotros, hermanos, cuando hablamos con las personas, es secreto ministerial. Nadie tiene por qué saberlo. Y Dios nos guarde de revelar en un secreto ministerial el pecado de alguien. Porque ahí sí que la verdad se desnuda. Ahí sí que la verdad se desnuda. Porque Él es el único que puede cubrir ese pecado para que la persona no sea desnudada. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, en cuyo espíritu no hay engaño. Amén. Y amén. Pónganlo de pie. Estamos a buen tiempo. Ministremos. ¿Qué es ministrar? Estar. Ministremos esta palabra. Ahí donde tú estás, con toda la devoción, te voy a pedir 5 minutos. Levanta tus manos. Y ya hablamos, y ya vimos, el único que puede perdonar es Dios, el Santo Espíritu de Dios, el Hijo de Dios, es el único que tiene poder para perdonar ese pecado. Pero dice la Biblia, hermanos, que si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, ¿qué mejor momento de pedirle perdón al Señor? ¿Qué mejor momento de venir al altar como esa mujer que vino y dijo: si tan solo tocare el borde del Señor? Pues yo te invito, ven al altar. No vengas a donde tu pastor o tu pastor, no vengas donde el líder. Venga Dios, venga al Señor. Y dile: Señor,